Shalom a todos, bienvenidos. Vamos a hablar en esta ocasión de algo muy importante. Espero que esté atento al video. Si lo comienza a ver, quédese hasta el final para que podamos ser bendecidos acerca de lo que vamos a hablar. Hemos estado hablando en los videos anteriores acerca del pan de la vergüenza y de muchas otras cosas más. Y hemos estado hablando del Jeta Egel, del pecado del becerro, y vamos a continuar con otra explicación acerca del mismo suceso en la misma parte del cuento. Y tenemos ahí que no hemos hablado de un suceso que se dio ahí. Usted ve que en el cuento Moisés descendió del monte Sinaí con las tablas que Dios le había dado, y ahí encontró al pueblo adorando el becerro de oro, y así de esa manera Moisés arrojó las tablas al piso y se quebraron, dice el cuento. Y luego Moisés pidió perdón al Creador, que perdonara al pueblo su pecado, y él entonces recibió orden del Creador que se hiciera otras tablas y subiera al monte otra vez para poder darle otra vez la escritura que había quebrado. Eso está en el cuento, eso es el cuento. Estoy narrando el cuento, que creo que usted ya se lo sabe de memoria. Y aquí enseñamos la Torá, y aquí no explicamos religión, enseñamos la Torá y explicamos lo que quiere decir en la Torá. Y hemos estado hablando otra vez, repetimos, de el pan de la vergüenza, o sea, recibir algo sin merecerlo. Y por esa fue la razón, le hemos explicado que por esa fue la razón que se produce la caída. Dios puso a Adán en el huerto del Edén, y este hombre lo tenía ahí todo en el huerto del Edén, dado por el Creador, pero a él le dio vergüenza solo recibir, y entonces se produjo lo que se llama el pecado original, el pecado de Java y la serpiente les dio de comer la fruta, el engaño, el cuento, así es, y ya les he explicado esto. Entonces Adán lo que quiso hacer, el pecado original es que Adán quiso tener un cuerpo humano, y porque él vivía en un mundo que no tenía un cuerpo humano, llamado el Gan Eden, el jardín del Edén. Entonces se produjo lo que dice el cuento, la caída y el pecado original, y es que Adán quiso ser como su creador, pero su creador lo había hecho a él para darle. Entonces él quiso ser como su creador, y fue como se produjo la caída, que se llama este mundo físico, y ahora tenemos trabajo, ahora somos dignos de hacer algo, lo dignificamos haciendo algo para merecerlo. Y vamos a centrarlos ahora en un suceso bastante bonito que sucedió en el monte Sinaí. Y esto quiero que lo tome en cuenta. Cuando Moisés volvió a subir al monte con las tablas que él labró, y Dios le dictaba la escritura, las primeras, que quede entendido, las primeras tablas dice que Dios las escribió con sus dedos, escritas por el dedo de Dios. Entonces Moisés descendió con esas tablas en el cuento y halló al pueblo haciendo el Jeta Egel Asahab, el pecado del becerro de oro, y sucedió lo que sucedió. Moisés arrojó las tablas, vio que aquel pueblo no era digno de recibir la Torá del Creador, la sabiduría de Dios, la bendición del Creador, porque estaban ellos en sus quehaceres de diversión y idolatría. Entonces se quebraron las tablas, dice el cuento, y después Moisés volvió a subir al monte, quiero que tome esto en cuenta, y él labró unas tablas. Dios le dijo, lábrate unas tablas, y vuelve otra vez a subir al monte Sinaí, y entonces ya no las escribió el Creador, sino se las dictó a Moisés, y Moisés las escribía. Ya le hemos enseñado en otras ocasiones, en otros videos, que cuando Moisés llegó al versículo de Génesis 1:26, donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, él le reclamó al Creador y le dijo, Creador del mundo, ¿por qué escribes este versículo así? ¿Por qué me lo dictas así? Esto da pie para que el hombre piense mal de ti y crea que tú no eres acto suficiente y necesitas ayuda para ser el hombre. Entonces el Creador le dice, escríbelo así como está, porque el que quiera ver la verdad la verá, y el que quiera ver idolatría también la verá. Así que
escríbelo tal como te lo dicto, y entonces el versículo dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y a donde queremos llegar es cuando el Creador le dicta a Moisés la segunda vez la Torá y Moisés la escribe. Usted ve que cuando Moisés regresa en el cuento, lea el cuento, y usted ve que cuando Moisés regresa, desciende del monte y va al pueblo, en el cuento dice que su rostro resplandecía. Él no sabía que su rostro resplandecía, pero el pueblo, cuando lo miraba, vio que el rostro de Moisés resplandecía. Vamos a este hecho, que es lo que nos dicen y nos enseñan los sabios de bendita memoria, que de ellos aprendemos y entendemos los cuentos de la Escritura, de la Sagrada Torá, y entendemos este cuento. Entonces ellos nos explican y nos dicen por qué no resplandecía el rostro de Moisés la primera vez que recibió las tablas del Creador. Otra vez, le recordamos otra vez en la filosofía de los sabios, y lo que nos enseñan es que nosotros no debemos de recibir ningún premio por aquello que no nos ha costado, que no hemos hecho ningún trabajo, ninguna labor para merecerlo. ¿Por qué no resplandecía el rostro de Moisés cuando Dios le dio las tablas escritas por él? Le explican los sabios y nos dicen porque Moisés no tenía ningún mérito, él no había hecho nada, y por eso su rostro no resplandecía. Pero la segunda vez que él abrió las tablas y Dios le dictó lo que iba a escribir en las tablas, entonces él se ganó el mérito de que su rostro resplandeciera, porque él había hecho algo, él había invertido tiempo, había invertido esfuerzo, y todo lo que tiene esfuerzo tiene mérito y tiene premio. Y eso es lo que nosotros hacemos aquí, no nos ganamos el pan de la vergüenza. Nosotros tenemos la recompensa al igual que otro tiene la recompensa. Es decir, vea, si usted trabaja en lo material, en un trabajo, en una labor, usted recibe un premio y se llama un cheque, un salario, un dinero, un pago por eso que usted ha hecho ese trabajo. Nosotros aquí hacemos un trabajo. Nos dedicamos a estudiar la Torá. Nosotros tal vez no recibimos dinero físico, aunque bastantes hermanos nos ayudan con lo que pueden, y nosotros agradecidos con lo que ellos hacen, los bendecimos y los tenemos en cuenta porque ellos ayudan a nuestra labor y nos ayudan con dinero monetario, pero nuestra paga no es dinero monetario. Así como usted se dedica al trabajo, a una labor en este mundo, en lo físico, en lo laboral, en lo material, usted recibe un pago, nosotros nos dedicamos a la labor espiritual y recibimos de recompensa conocimiento espiritual. Y nos damos por bien pagado, porque lo que nos vamos a llevar de este mundo será el conocimiento que tengamos de las Santas Escrituras, de la Santa Torá. Este trabajo es el que se lleva a usted después que se vaya de este mundo físico. Y nosotros de ahí recibimos la recompensa, de eso tenemos la recompensa. Nos dedicamos al trabajo espiritual, a estudiar la Torá, y tenemos el entendimiento de ella como recompensa. Este es el pago para nosotros, conocer los secretos del cielo. Y así sucesivamente. Otra vez rectificamos y reafirmamos que nada que no nos cueste tiene recompensa, sino todo aquello que tiene esfuerzo tiene recompensa. Y esa es la razón por la cual Moisés, la primera vez que descendió del monte Sinaí con las tablas que Dios le había dado, que él no había hecho nada, entonces no resplandecía su rostro. Pero la segunda vez él subió al monte Sinaí, Dios le dijo, lábrate unas tablas. Ya iban a hacer una labor, iba a invertir esfuerzo en labrar las tablas de piedra. Y luego ya arriba en la cima del monte, en la presencia del Creador, esto es narrando el cuento. Esto por supuesto tiene muchas explicaciones, que no solo es esta, que no solo
es de una manera, sino muchas maneras para entender la Santa Torá. Entonces Dios le dicta y él escribe. Y por eso se dice Moisés escribió la Torá y la recibió del monte Sinaí. Moshe kibel Torah har Sinaí. Moisés recibió la Torá del monte Sinaí. Y así dice la Torá. Quiere decir que el monte se la dio. Pero el cuento dice que Dios descendió al monte y Moisés subió al monte. Dios descendió y Moisés subió. Y esas son otras explicaciones. Subir es subir de entendimiento, subir al grado 50 de entendimiento, que es el grado de Binah, y el Creador desciende a ese grado para poder tener comunicación con su creación. Así todos nosotros, las personas que se esfuerzan por entender los secretos del cielo, suben a ese grado en el árbol de la vida llamado Binah, que es el entendimiento. Entonces ahí hacemos la fusión entre nuestra mente y la mente divina, y entonces Dios desciende y nosotros ascendemos. Y de esa manera nos ganamos el grado de Moisés. Otra vez, la Torá tiene muchas explicaciones de lo mismo, pero en este caso estamos simplemente tocando otra vez el pan de la vergüenza, así como Adán no quiso recibir gratis en el huerto del Edén, por eso se salió, Dios lo echó, dice, pero en realidad no fue Dios el que lo echó, sino Adán echó a Dios del huerto del Edén, para que ya no recibir de gratis, sino hacer algo él, para tener mérito de ser una creación de un creador perfecto y dador, y ser una creación que aprendamos a compartir y también a dar, para que reflejemos aquel ser que nos creó, que es dador, puro amor, pura bondad, y si Él nos da, nosotros también debemos de ser como Él, dadores. Y por eso hay una escritura que dice, dando es como recibimos, o es mejor dar que recibir. Y así pues estamos cooperando para enseñarle a la religión a entender de diferente manera la palabra del Creador y no fundarse en el cuento y creer ese cuento a la luz del cuento y no subir de entendimiento. Si se queda ahí, la gente dice que el religioso dice, pues hay que escalar los peldaños, pero da la casualidad que cuando yo era predicador también cantaba un canto que así decía y enseñaba esas cosas, pero no me daba cuenta que yo estaba en el escalón de abajo y no ascendía ningún escalón, pero sí cantaba vamos escalando un peldaño, pero nunca subí a ese peldaño y gracias al Creador pude dar esos pasos de subir esos peldaños y ascender en la escalera del conocimiento y compartir con usted lo que hoy entiendo de la Santa Torá, de la Santa Palabra del Creador, y lo comparto con usted. Así que esa es la razón por la cual el rostro de Moisés no resplandeció la primera vez que descendió con las tablas y fueron quebradas, pero cuando volvió a subir de nuevo, ya él hizo esfuerzo, él escribió, él labró las tablas, él las escribió y por eso se ganó el mérito de resplandecer. Así que no espere que su vida resplandezca sin invertir, sin hacer ningún esfuerzo. Trate de ganarse ese resplandor, trate de ganarse esa bendición para que usted brille. Otra vez, lo que no nos cuesta, no lo disfrutamos ni lo cuidamos porque no nos cuesta. Pero algo que nos cueste, somos agradecidos y nos sentimos bien nosotros mismos, nos sentimos bien con nuestra conciencia, porque sabemos que lo que tenemos es porque nos lo hemos ganado. Y aquí compartimos con usted lo que nos hemos ganado, es decir, compartimos nuestras ganancias. Nuestras ganancias es entendimiento, nuestra ganancia es conocimiento, nuestra ganancia es Avodat Hashem, hacer labor al Creador, y la compartimos con usted para que usted también haga lo mismo y tenga el orgullo, el honor de que lo que tiene usted se lo merece. Y así de esa manera sentirnos orgullosos de ser seres creados, de un ser bondadoso,
y perfecto. Baruch Hashem, espero que usted sea bendecido. Y ahora es viernes y ya viene Shabbat y ya de una vez le digo Shabbat Shalom. Bendiciones.